Bienvenida, bienvenido a este vídeo sobre la neurociencia del yoga. Vamos a hablar sobre el cerebro, el movimiento y vamos a entrelazar los conceptos de esta tradición milenaria con esa información que nos va aportando la ciencia gracias a los estudios que se están realizando. A nivel científico, lo que se estudia son las asanas, las posturas, el pranayama, la meditación y la relajación. Y vamos a ir viendo conceptos básicos. Si me veis por aquí, que voy echando un vistazo, tengo aquí mi presentación, a la cual recurriré en algunos momentos para seguir bien la exposición de este vídeo. Comenzamos hablando de las neuronas y conexiones. Tenemos 100.000 millones de neuronas. Sí, tenemos muchas neuronas. Y el promedio es que cada neurona se conecta con 10.000 neuronas. Lo interesante de todo esto no es en sí la neurona, son las conexiones que realizamos. Entonces, cada persona tiene un circuito neuronal único que configura ese yo. ¿Vale? Entonces, no es tan importante esas conexiones a nivel genético, sí que influyen, pero no determinan. Se ha visto que lo que realmente determinan en esas conexiones son nuestras experiencias y el aprendizaje, ¿no?, que sacamos de esas experiencias. Hay que tener en cuenta que las conexiones que se vayan a realizar en mi circuito neuronal tienen que ver con lo que hago y lo que dejo de hacer. Por ejemplo, si toco el piano, si hago yoga, se generarán un cierto tipo de conexiones. Así que creo que esto es un buen punto en el cual podemos pensar qué hacemos o qué dejamos de hacer, ya que eso configura nuestra red neuronal. Y esto de que nuestros aprendizajes y las experiencias configuren esta red neuronal es lo que es la plasticidad neuronal. Por hacernos una idea, podemos visualizar un folio en blanco, ¿vale? Que eso sería, bueno, representa la genética, ¿vale? Y si visualizamos con esa hoja en blanco una forma de un pájaro, eso sería la plasticidad neuronal, ¿no? Todos esos aprendizajes y lo que realizamos en nuestra vida, cómo configura lo que hemos dicho, este circuito único y especial que configura a cada persona. Bien, continuamos, vamos a mencionar la ley de Hebb. La ley de Hebb dice que cuando hay más de dos neuronas que se activan a la vez de forma repetida, sincronizada a lo largo de un periodo de tiempo, eso va a realizar que la conexión sináptica sea mucho más fuerte y no solo eso, ¿no?, sino que en el futuro, cuando se active una de ellas, habrá mucha más probabilidad de que la otra se active a la vez. Y esto nos lleva a también añadir que cuando hay una emoción, hace que la conexión entre neuronas sea mucho más fuerte. Y aquí podemos hablar de un concepto yógico, de la intencionalidad, que sería traducido en sankalpa. Sankalpa se trata de poner una intención, no solo cuando realizamos una práctica de asana, que podemos poner esa intención antes de comenzar, que tiene también su elaboración, hay que realizarla en el momento presente, en afirmativo, en modo personal, no genérico. Pero esta intención podemos llevarlo también fuera de nuestra vida. ¿Y esto qué marca la diferencia? La intencionalidad creo que es fundamental porque las cosas no son iguales. Cuando ponemos intención en ellas, marcan totalmente la diferencia y creo que eso tiene que ver mucho con hacer las cosas de modo automático. Cuando hacemos las cosas con conciencia, cuando hay una intención, creo que eso lleva a que las cosas se realicen desde un lugar de conciencia. Así que cuando hay motivación, cuando hay ganas, esa conexión entre neuronas se hace de golpe más fuerte. Así que poner pasión a las cosas hace que se fijen mucho más y esto me parece fascinante porque es otra vez un poco volver a ese concepto de que, bueno, nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo está unido, ¿no? Y todo tiene un impacto. Y esta manera
integrativa, ¿no? que tiene el camino del yoga de comprender la existencia, cómo funciona la mente del ser humano, creo que va mucho, ¿no? por esta línea, ¿no? Trabajar entendiendo que somos un todo. Vamos a continuar, vamos a seguir hablando sobre plasticidad neuronal y eficiencia. Tenemos unas conexiones en el cerebro que tendemos a repetir, ¿vale? Entonces, lo que tendemos a repetir, esas conexiones, van a ser más fuertes. Eso puede decirse que son unas autopistas, ¿no? Entonces, hay otras que son más finas, que serían, bueno, como unos caminitos o unas carreteras secundarias. Entonces, cuanto más repetimos las cosas, es más fácil que el cerebro diga, mando la electricidad, ¿no? Por esa actividad eléctrica por esta autopista que ya está hecho, que está mejor forjada, ¿no? Y que es mucho más grande y más amplia y está más consolidada, ¿no? Eso, ¿por qué? Porque el cerebro tiende a ser eficiente, ¿vale? Por lo tanto, nos es más fácil repetir lo que evidentemente hacemos más. De ahí que seamos seres de hábitos, de costumbres y también de repetir los mismos patrones que muchas veces no juegan a nuestro favor, juegan a nuestra contra. Y aquí sí que me vienen cuestiones para reflexionar. Te pregunto, ¿qué repito en mi vida? ¿Me beneficia lo que repito? ¿Elijo cuando repito? Para mí esto es ir más allá. Esa cita de Viktor Frankl, en la cual dice que la última libertad del ser humano es recordar que tiene la capacidad de elegir. Por lo tanto, no es lo mismo cuando repetimos una elección, una acción, porque eres consciente y desde la conciencia, desde tu libertad, eliges repetirlo, que cuando es una reacción que atiende a un patrón que está automatizado, ¿no? Es la diferencia entre elegir desde la libertad o desde nuestro automatismo. Creo que esto es un buen punto, ¿no? Para quizás revisar todas aquellas cosas que realizamos, ¿no? De una forma muy automatizada, o en qué cosas hago siempre lo mismo, ¿no? Quizás darle una vuelta, porque muchas veces en apariencia no nos hacen mal, pero puede que incluso nos mantengan en un lugar de comodidad que tampoco nos permita crecer, ¿no? Cierto tipo de patrones. También podemos ver que se me repite en mi vida, ¿no? Esa información que también nos viene desde lo externo nos da una guía de cómo a veces proyectamos, ¿no? Desde nuestro interior. Y aquí quiero enlazar ese niyama, ese cuarto niyama, svadhyaya, esa autoobservación, ya que sin autoobservación, sin reflexión, no podemos, ¿no? Darnos cuenta, detectar cuando hay algún patrón que es repetitivo y que no lo hacemos desde la elección, sino que va desde el automatismo. Bien, continuamos. Para los practicantes de Ashtanga, el Ashtanga, un estilo de yoga que si estáis viendo este vídeo probablemente seáis practicantes o conozcáis el Ashtanga Yoga. Este estilo de yoga dinámico sí que implica repetición, ¿vale? Y también hay estímulo, ¿vale? Porque siempre hay una postura nueva después o incluso una serie nueva cuando terminas la serie que estés realizando. Y esto es muy interesante porque a través de esta práctica se van fortaleciendo y de la repetición, ¿no? Esas conexiones entre neuronas, que también es lo que hace, por ejemplo, que alguien, si no ha practicado yoga, cuando empieza a practicar vaya sintiendo, ¿no? De una forma muy potente la presión, ¿no? De las manos, ¿no? El sentir las manos en tu esterilla de yoga. Y a medida que vas practicando y esas conexiones se van fortaleciendo, se van despertando otras conexiones, otros caminos neuronales que nos hacen ampliar esa conciencia corporal. Y aquí vamos a hablar de la curva de aprendizaje. Obviamente, cuando empezamos a aprender algo, cuando no tienes conocimiento de algo, esa curva de aprendizaje al principio implica mucha más inversión, es mucho más costoso. A mí me parece muy bonito cuando a lo mejor alguien empieza a practicar yoga y le enseño los saludos al sol A, luego los saludos al sol B, y requieren de un esfuerzo físico
importante. También incluso a nivel mental, ya que tenemos que ir memorizando los movimientos y tenemos que ir coordinando respiración con movimiento. Y pasado X tiempo, ves que la persona que al principio era demandante el realizar esos saludos al sol y aprenderlos, ya no solo es que tenga integrado los saludos al sol, sino que se han añadido X número de posturas en su práctica y ya la sensación y lo que tienes que invertir, ¿no?, a nivel de ese esfuerzo es menos, porque vas integrando y vas teniendo más capacidad para seguir integrando y seguir aprendiendo. La referencia de que se necesitan 21 días para integrar un hábito en tu vida, esta información actualmente, actualizándola, no, son 66 días y honestamente te digo que me sigue pareciendo poco tiempo, ¿vale? Creo que tenemos que darnos el tiempo y la paciencia que creo que a todos nos cuesta para poder integrar bien los hábitos en nuestra vida. Esta información es del 2009, que se necesitan 66 días, por el European Journal of Social Psychology, esta información. Y creo que cuando nos adentramos a aprender cualquier disciplina o integrar un hábito, tenemos que atender, ¿no?, a que, bueno, hay que hacerle hueco, ¿no?, a un nuevo hábito en nuestra vida, y eso requiere de paciencia. Vamos a continuar, vamos a hablar ahora del concepto del cerebro triuno, esta visión más reduccionista por Paul MacLean. Nos cuenta que el cerebro actual es una sumatoria de una superposición de capas que se han ido dando con el paso de los milenios, ¿no? Entonces, cada capa se han ido acomodando la una a la otra, pero cada capa tiene su propia, pues, una lógica de funcionamiento, ¿no?, de forma individual. Y las últimas capas que hemos ido adquiriendo se entiende que son las más evolucionadas. Encontramos ese primer cerebro, que es el cerebro reptiliano, en el cual podemos encontrar, y mencionamos, ¿no?, gestiona todas esas funciones básicas y de supervivencia. Aquí encontramos el tronco encefálico y también el cerebelo, y son responsables de estos actos automatizados, ¿vale? Por ejemplo, como la respiración, ir en bici, y también de esas respuestas reflejas involuntarias, por ejemplo, como toser o estornudar. También atiende a los ciclos de atención, de sueño y de actividad física. Ascendemos a la siguiente capa, ese cerebro emocional, ese sistema límbico, en el cual destacamos la amígdala, que gestiona y procesa emociones como el miedo, también de supervivencia, como ese mecanismo que tenemos de lucha o huida, también el estrés, las sensaciones de ira, como hemos dicho, todo lo que tenga que ver con la supervivencia, y también el hipocampo, que es esencial para la consolidación de la memoria y del aprendizaje. Ascendemos a esa última capa, ese último cerebro, ese cerebro racional, que es lo que nos hace conscientes. Es la corteza cerebral o el neocórtex, y está encargado de programas mucho más complejos como el lenguaje, la comprensión, la cultura, el movimiento, también esas funciones ejecutivas como la planificación, la organización, la toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva, esa capacidad de cambiar de pensamiento, también la inhibición de la conducta y la estimación temporal. Y con estos tres cerebros estaba pensando como un paralelismo con las gunas, esas características de toda creación que encontramos que van cambiando, no son permanentes, van fluctuando. Para mí esa guna tamásica, que es una energía más primaria, también más primitiva, más densa, podría enlazarlo con ese cerebro reptiliano. Si ascendemos a esa energía rajásica, esa energía que implica la actividad, el movimiento, creo que tiene que ver mucho, podría enlazarlo con ese cerebro emocional, ya que atendería también a las emociones, ¿no?, cómo fluctúan, la alegría, el enfado, el miedo, la ilusión. Y también implica una satisfacción de un deseo del yo.
Si ascendemos y vamos a esa guna más elevada, sería ese estado de sattva, esa energía, esa guna sádvica, atiende a la ecuanimidad, al conocimiento, al interés común y, por supuesto, lo enlazo con ese cerebro racional, aquello que nos hace conscientes. Me parece interesante enlazar estos conceptos yógicos con estas tres capas. Y seguimos, vamos a hablar de la red neuronal por defecto, que es aquella red que se activa cuando estamos distraídos, cuando estamos también relajados y nuestro cerebro de repente empieza a pensar en el futuro, me voy a planificar unas vacaciones maravillosas, o me vuelvo al pasado y de repente empiezo a darle vueltas a algo del pasado. Bien, y para hablar de los neurotransmisores os quiero un poquito describir cómo es una neurona. En la parte superior de la neurona encontraríamos las dendritas, que serían como esas, es como un árbol, que reciben los inputs. Dentro estaría el soma neuronal, que es como el cuerpo, después el axón, que está recubierto de mielina, que es un lípido, que lo que hace es que favorece esa transmisión eléctrica, y cuando llega al final, llegaría al final de otra neurona, que es ahí donde se da en el terminal sináptico la sinapsis, y ahí es donde se liberarían los neurotransmisores. Vamos a mencionar los neurotransmisores. Y esto sí que lo quería mencionar antes de que se me pase, antes de explicar los neurotransmisores. Entre conexión y conexión con neurona, en esa terminal sináptica, hay un espacio, ¿vale? Y si algo va a la práctica de yoga y también el camino del yoga, diferenciando la práctica de asana de lo que es el camino del yoga como una doctrina filosófica, tiene muy en cuenta el concepto del espacio, ¿no? De crear espacio. A través de asana pretendemos crear espacio cuando ya solo la respiración, que lo que hacemos al inhalar llenamos nuestros pulmones de aire, al exhalar vaciamos, entendemos ese concepto de espacio. Cuando practicamos, ¿no? Las posturas nos hacen sentir que vamos desenredando, eliminando tensiones, y eso nos da una sensación de espacio. Entonces me parece también muy interesante y bonito ver este concepto del espacio, cómo funciona nuestro cerebro y cómo también la práctica y el camino de yoga pretende que creemos espacio. Bien, continuamos con los neurotransmisores. La serotonina. La serotonina está vinculada a nuestro estado de ánimo, lo regula. También regula el humor, el apetito, el sueño, la memoria, la atención, y donde podemos encontrar mayor concentración de serotonina, lo encontraríamos en el intestino. Se libera también tomando el sol, haciendo ejercicio físico, todas ellas haciendo esas actividades que nos hacen sentir bien. La oxitocina, esa hormona del abrazo que se genera en vínculos, está presente donde está el amor, en ese vínculo también madre-hijo. Se libera también en el parto, en el orgasmo, ¿no? Y es esa sensación de sentirnos en paz y también sentir el apoyo, ¿no? Para generarla tenemos que pasar tiempo con las personas que queremos y, por supuesto, también favorecer ese contacto físico. Las endorfinas es una morfina natural, induce esa sensación de felicidad, genera placer, es un analgésico y se libera también cuando hacemos deporte. También cuando comemos dulces, reímos, paseamos, haciendo esas cosas que te dan placer. Y la dopamina, que está vinculada al futuro, ¿no? a ese deseo, a lo que deseas, a lo que te sorprende, que forma parte de ese circuito de recompensa del cerebro cuando estamos deseando algo, ¿no? Cuando estamos también motivados, pero también cuando tenemos adicción. Y hoy en día, en este mundo moderno que vivimos, tenemos quizás demasiados estímulos o esa influencia que hay, por ejemplo, de la tecnología, ¿no? en nuestra vida, que realmente hace que se favorezca, ¿no? ese circuito de recompensa de una manera en que nuestros niveles de dopamina estén quizás demasiado exaltados
pero no de la mejor manera, ¿no? Y es cierto que a nivel social, yo creo que yo la primera, tengo cierta adicción a mi dispositivo móvil, lo llevo muchas horas conmigo, trabajo también desde él muchas veces y creo que estas adicciones socialmente están bien vistas, pero eso no quiere decir que nos hagan bien, ¿no? Entonces quizás poner una mirada mucho más crítica a la tecnología, que es maravillosa y nos permite cosas como estas, ¿no? Ahora mismo poder estar grabando un vídeo que luego lo podáis ver, pero hay tener esa conciencia, ¿no? en cómo gestionamos la tecnología y no que la tecnología, ¿no?, nos controla a nosotros, porque creo que hoy en día hay una saturación de estímulos, ¿no?, en nuestro día a día, y eso hace que muchas veces nos desregulemos y que eso no nos haga tener una buena salud mental, por ejemplo, tiene una gran influencia. Vamos a hablar ahora de la neurobiología del movimiento. Vamos a ver qué partes del cerebro se activan cuando movemos el cuerpo. Primero vamos a entender que hay dos conexiones, hay una doble conexión del cerebro al cuerpo y del cuerpo al cerebro. Del cerebro al cuerpo. Todo movimiento se planea y luego se ejecuta. Las partes del cerebro que están involucradas sería el cerebelo, que ya hemos dicho que pertenece a ese cerebro reptiliano, está involucrado en controlar la postura, en la coordinación, también en la memoria muscular, en el equilibrio y en ese desarrollo del movimiento. Encontramos también los ganglios basales, que son fundamentales en el tema de los hábitos y del aprendizaje motor y en refinar esos movimientos voluntarios. El tronco encefálico, que se encuentra al lado del cerebelo y nos ayuda a gestionar el control, también la regulación de postura y el movimiento del equilibrio. Aquí es importante tener en cuenta que en el tronco encefálico surgen los nervios craneales, del cual podemos mencionar con total relevancia el nervio vago, que ahora vamos a ver una función muy importante que tiene en todo este sistema. Bien, en el lóbulo frontal encontramos a la protagonista del movimiento, que es la corteza motora. Nos permite la ejecución del movimiento y el control. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, cuando tú mueves, ¿no?, el brazo derecho, lo que estaría trabajando sería el hemisferio izquierdo de tu cerebro. Para la corteza motora ocupa mucho espacio la cara y las manos. Y la ejecución se da a través de las vías corticoespinales y las motoneuronas. Entonces, las motoneuronas superiores se activan con las motoneuronas inferiores y a través del axón viaja ese impulso eléctrico por la médula espinal. Y esta médula espinal, esto va a conectarse con el músculo y esto sería la conexión, la unión neuromuscular. Y vuelvo a hacer ese match, ese enlace. Si vemos que hay una unión, una conexión entre cerebro y músculo, volvemos a ver que hay esa conexión entre mente y cuerpo, ¿no? Por lo tanto, lo que está pasando en nuestro cerebro, si tiene un efecto en nuestros músculos, todo aquello que pasa en nuestra mente obviamente tiene un efecto en nuestro cuerpo. Y lo que estamos hablando, cómo baja ese impulso, esa actividad eléctrica por la médula espinal está recubierta por la columna vertebral. Y aquí me parece interesante poder mencionar esos canales energéticos que está según la tradición del yoga, esa anatomía esotérica del cuerpo, esos nadis, que son esos canales energéticos, pasan por la columna vertebral, tres principales. Tenemos Ida Nadi, que está en ese lado izquierdo de la columna vertebral, que representa esa energía lunar, esa energía más femenina, más pasiva. Por el lado derecho está Pingala Nadi, representa la energía solar, esa energía más de acción, más masculina. Y en el centro de la columna localiza Sushumna Nadi, que sería ese recorre todos los chakras, desde Muladhara Chakra, desde el chakra sacro, hasta el chakra corona, y se dice que es el eje donde pasan los despertares
profundos a nivel del camino espiritual o de conciencia, que este es el lugar donde suceden, donde se dan, y por ahí es donde pasa, ¿no? Recorre, asciende esa energía Kundalini. Entonces me parece curioso ver que por esa médula espinal que pasa esa actividad eléctrica en la tradición yógica, y que la columna vertebral es lo que protege la médula espinal, que por la columna vertebral pasen esos canales energéticos, así describiendo como lo describe la tradición yógica, ¿no? Y esta es la parte que me parece más chula, como la ciencia hoy en día nos permite comprender y poder enlazar, ¿no?, ciertos conceptos y dar una comprensión a esa parte de sabiduría, ¿no?, incluso de esa magia que tiene el yoga. Bien, y ahora vamos a ver esa conexión que va del cuerpo al cerebro. A través del cuerpo podemos captar el exterior, a través de nuestros sentidos, ¿no?, a través de la vista, del olfato, del gusto, del tacto, y aquí tenemos que añadir también la interocepción y la propiocepción. Aquí la protagonista es la corteza somatosensorial, que está en el lóbulo parietal. Interviene también en el proceso del movimiento y recibe las sensaciones como la sensibilidad al tacto, la presión, el dolor, la propiocepción, y todo esto gracias a los receptores que tenemos en el cuerpo. Estos receptores son filtrados por el tálamo, llegan a esa corteza y nos damos cuenta de cómo nos estamos sintiendo. Tanto la corteza motora como la corteza somatosensorial tienen un homúnculo. Un homúnculo es una representación visual de cómo están las áreas del cerebro distribuidas, organizadas para controlar tanto las funciones motoras como las funciones sensoriales específicas del cuerpo. Y tanto en la motora, que hemos descrito recientemente, como en la somatosensorial, la boca y las manos tienen una mayor representación en porcentaje y en importancia. ¿Por qué? Porque se puede decir que el cerebro es más fácil que acceda a las sensaciones del cuerpo por estas partes. Y aquí lo que me parece también maravilloso es que cuando tú comienzas una práctica de yoga, normalmente se comienza pues juntando las palmas de tus manos a la altura del corazón, y ya entraríamos en eso, ¿no?, esa toma de conciencia. Hemos dicho que al cerebro le resulta lo más fácil entrar a las sensaciones del cuerpo por las manos, por eso le da ese protagonismo en ese homúnculo. Vale, tenemos ese mudra inicial cuando juntamos palmas de las manos, tomando esa conciencia, porque se entiende que de esta manera vamos a entrar a las sensaciones del cuerpo, y cuando empezamos una práctica de yoga lo que queremos es entrar en esa conciencia del momento presente, y qué mejor que sentir el cuerpo para ubicarnos en el momento presente. Y luego ese canto, un Om, ese canto inicial que suele siempre abrir la práctica de yoga. Igualmente estaríamos involucrando la boca, los labios, la lengua está ahí presente, el paladar. Entonces, me parece increíble esa sabiduría que viene de miles de años, como al comenzar esa práctica que necesitamos tomar conciencia, la propia práctica nos lleva a ese lugar, y para el cerebro, para nuestro cerebro es lo más fácil llegar a ese momento de conciencia a través de manos y boca, ¿no? Cómo vamos entrelazando esa sabiduría con cómo funciona nuestro cerebro. Así que de esta manera es más fácil, ¿no?, el despertar de la atención del cuerpo cuando involucramos manos y boca. El sistema propioceptivo es esa capacidad de saber cómo está distribuido nuestro cuerpo en el espacio, incluso con los ojos cerrados. Tenemos receptores propioceptivos en el cuerpo, en la piel, en los músculos que nos dicen si están en contracción o se están estirando, también en los tendones, en las articulaciones. Luego están estos receptores propioceptivos también el sistema de equilibrio, que es el sistema vestibular, que está en el oído interno, y el sistema visual, ¿no? Todas esas señales visuales que tenemos alrededor también nos ayudan a saber cómo está nuestro cuerpo en el espacio.
Continuamos con la presentación y vamos a hablar ahora de la interocepción. Bien, la interocepción es sentir, es esa capacidad de sentir nuestros órganos, nuestro cuerpo por dentro. Y aquí, como hemos dicho antes, el protagonista es el nervio vago. El nervio vago es el encargado de llevar toda la información de nuestro cuerpo al cerebro. Dentro de la red neuronal que configura la interocepción, la ínsula es la protagonista de esta red neuronal, junto con la corteza somatosensorial, el cíngulo, la amígdala, el tálamo y el tronco encefálico. La ínsula está involucrada en esa conciencia de uno mismo, en la autorreflexión, en esa toma también de decisiones. Y la interocepción a mí me lleva a hablar de ese quinto paso del Ashtanga Yoga de Pratyahara. Pratyahara nos invita a replegar nuestros sentidos hacia el interior, ¿no? Esos 8 pasos en los cuales se describe el Ashtanga Yoga. De hecho, siempre que empiezo una práctica me gusta mencionar Pratyahara, ¿no? Porque si no replegamos nuestros sentidos hacia el interior y dejamos nuestros sentidos a merced del mundo exterior con sus estímulos, no vamos a poder realizar esta práctica yoga como esa práctica introspectiva, ya que, por ejemplo, el Ashtanga Yoga pretende ser una meditación en activo, tiene esa parte de que la práctica sea una meditación. Entonces, si tenemos la mirada puesta, los sentidos puestos hacia el exterior, no vamos a poder hacer ese trabajo de introspección. Por lo tanto, para mí hay un vínculo entre interocepción y ese quinto paso del Ashtanga Yoga de Pratyahara, que nos permite llevar la mirada hacia adentro, esa escucha hacia adentro nos va a permitir poder escuchar mejor a nuestro cuerpo por dentro y de ahí poder hacer de ese momento esa meditación en activo que es, como acabo de mencionar, lo que pretende también la práctica de Ashtanga Yoga. Bien, si nos preguntamos qué tipo de ejercicio físico es el yoga, aquí hay mucho debate. Hay información que dice sí, el yoga es un ejercicio físico, otra información, no, esto no es ejercicio físico. Entonces, bueno, sigue ahí un dilema, sigue ahí un debate. Lo que está claro es que existen 2 tipos de ejercicio. Por una parte, está el ejercicio aeróbico, ¿vale? Ese ejercicio de cardio, que es correr, montar en bici, bailar, y el ejercicio de fuerza, ¿no? Ejercicio de resistencia. Los cambios fisiológicos que podemos ver con la práctica de yoga, como disminuye nuestra frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, también hay ese incremento muscular, se trabaja la fuerza. Pero la práctica de yoga no podemos clasificarla en un estilo de yoga u otro porque depende de qué estilo de yoga realices. Por ejemplo, el Hatha Yoga sería un ejercicio de fuerza. Ashtanga Yoga, para los que practiquéis Ashtanga Yoga, tendríamos los dos, tendríamos tanto cardio como fuerza. Yin Yoga sería relajación y movilidad. Yoga restaurativo sería relajación. Power Yoga también sería fuerza y cardio. Vinyasa Yoga también tendríamos fuerza y cardio. Kundalini Yoga sería fuerza y relajación. Por lo tanto, depende del estilo de yoga que practiques, vas a realizar un tipo de ejercicio u otro. Vamos a hablar sobre la neurociencia del ejercicio físico aeróbico. Este es el ejercicio que más beneficios se dice que tiene y que más se recomienda, quizás en parte porque es el que más se ha estudiado. Se dice que estimula los factores de crecimiento, que son esas proteínas que se encuentran en nuestra sangre, que lo que favorecen es la comunicación intercelular para reparar todas aquellas lesiones que surgen en nuestro organismo. Estos factores de crecimiento también favorecen la plasticidad neuronal, la neurogénesis y que se fortalezca, ¿no? Se potencie la transmisión sináptica. También se generan nuevas conexiones neuronales gracias al ejercicio aeróbico, sobre todo en el hipocampo, que es lo que más se deteriora a medida que vamos envejeciendo. De esta manera, el ejercicio aeróbico se dice que también es un neuroprotector
y también al aumentar ese flujo sanguíneo, al que haya más oxígeno en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro, hace que haya más nutrientes, que se liberen más neurotransmisores y por lo tanto que haya menos inflamación. Y aquí os querría mencionar acerca de las posturas, los beneficios de las posturas invertidas para nuestro cerebro, ya que mejoran la circulación sanguínea y linfática y nutren la parte superior de nuestro cuerpo, sobre todo el cerebro y las neuronas. Y aquí quiero mencionar cómo Krishnamacharya, esa figura que se dice que es el padre del yoga moderno, decía que Sirsasana, esa postura invertida, es la reina de las posturas. Sí que te recomiendo que cuando estés, por ejemplo, realizando Sirsasana, si puedes quedarte unas cuantas respiraciones, si estás cómoda, cómodo en esa postura, te sientes seguro y segura, puedes quedarte 20 respiraciones en Sirsasana y vas a ver cómo ese efecto, ¿no?, de las posturas invertidas, por lo menos yo sí que lo siento mucho, ¿no?, después de hacer Sirsasana, cómo hay una sensación de claridad mental y quizás es eso, ¿no?, porque a veces tenemos que dar las cosas un poquito la vuelta para tener otra perspectiva y así también lo necesita nuestro cerebro, ¿no?, que haya ese flujo de oxígeno a nuestras neuronas y a nuestro cerebro. Bien, el ejercicio aeróbico también incrementa nuestras funciones cognitivas y lo más interesante es que aumenta la flexibilidad, por lo menos desde mi visión, la flexibilidad cognitiva. Esa capacidad que tenemos de cambiar de pensamiento. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues que podamos tener una mejor salud mental. Se disminuye en un 25% tanto la ansiedad con la depresión, con el ejercicio aeróbico y un 40% la demencia. Y vuelvo a hablar del concepto de la flexibilidad en la práctica de yoga, que también tiene ejercicio, como hemos dicho, de cardio, por lo tanto tendríamos estos beneficios. La flexibilidad física se va adquiriendo a medida que tú vas siendo constante. El cuerpo es muy agradecido y a veces le criticamos mucho y sostiene todo lo que nos pasa en la vida. Todas nuestras emociones, pensamientos, el cuerpo físico lo sostiene. Entonces tú cuando eres constante vas viendo, ¿no? Uy, ya me toco la punta de los pies, voy mejorando, voy sintiendo que mi cuerpo se va alargando. Cuando eres constante, esos beneficios a nivel físico los vas a notar. Esa flexibilidad física se va adquiriendo mucho más fácil que la flexibilidad mental. Creo que ese es el reto para cualquier ser humano y cualquier practicante de yoga, trasladar la importancia de la flexibilidad en el camino del yoga a ese plano más mental para poder cuestionarnos nuestras creencias, poder destruir ciertas estructuras internas mentales que a lo mejor no son las que mejor nos hacen y desde ahí poder evolucionar, ¿no?, y poder seguir creciendo. Entonces, ese concepto de flexibilidad cognitiva, perdón, quedaba aquí un anillazo con la mesa, llevarlo a ese concepto del yoga, de trabajar realmente nuestra flexibilidad por ver todos los beneficios que tiene, ¿no?, en nuestra salud mental y en el funcionamiento de nuestro cerebro. Incrementa también la funcionalidad y la disponibilidad de los neurotransmisores, ¿vale?, tanto la dopamina como serotonina, elevando de esa manera nuestro estado de ánimo. Por lo tanto, lo que hace el cuerpo afecta a la mente, ¿no?, y lo que afecta a la mente afecta al cerebro. ¿Por qué? Porque somos energía. Tanto mente, ¿no?, que es vibración, como cuerpo, que son partículas, materia, ambos son energía y la energía no se puede destruir, ¿no?, solo puede transformarse. Por lo tanto, ese concepto de trabajar de una forma desde el todo creo que nos ayuda a tener una mayor comprensión de nuestra salud mental, física y emocional. También hay un eje interesante de músculo a cerebro, que esto está liderado por las ejerquinas, que son esas moléculas que se liberan cuando realizamos ejercicio, que van a la sangre y aumentan 1 o 2 horas después de hacer ejercicio y se mantienen 4 horas después, traspasan la barrera del cerebro y eso es lo que nos da también esa sensación de bienestar. Ahora pasamos a hablar de la neurociencia del ejercicio de fuerza. Cuando disminuye la masa muscular hay mayor riesgo de demencia,
disminuye la memoria y también hay mayor aumenta la mortalidad. Hay peor también función ejecutiva. Se han realizado estudios con mujeres de entre 50 y 70 años que simplemente con 1 hora de entrenamiento a la semana de fuerza a lo largo de un año mejoraban un 11% su función cognitiva. Imagínate cuánto beneficio si con un día de ejercicio de fuerza a lo largo de un año conseguimos aumentar en este porcentaje nuestra función cognitiva. También aumenta el lóbulo frontal, la velocidad de procesamiento y esa capacidad de tomar decisiones, también de la atención, esa gestión también del mundo emocional y también la conexión entre las diferentes partes del cerebro. El ejercicio de fuerza también favorece la neuroplasticidad, hay una mejor, como hemos dicho, conexión neuronal. El ejercicio mantiene nuestro cerebro joven y sano, ¿no? También de esta manera, con el ejercicio de fuerza, se ha visto que ayuda a disminuir nuestro apetito. Y yo creo que esto tiene que ver mucho, pasa, ¿no? Cuando practicas yoga, llevas un tiempo y de repente algo a lo mejor que comes mucho, dices, uy, esto no me apetece comerlo hoy. Tomas otras decisiones porque te sientes de una manera diferente y ahí en vez de a lo mejor entrar en el automatismo, te sientes de una manera diferente que te lleva a elegir algo diferente a la hora de alimentarte, ¿no? Y sabiendo la importancia que tiene la alimentación en nuestra vida, creo que también es algo, ¿no?, a tener en cuenta. Te ayuda a dormir mejor, el descanso es clave para que se desarrollen nuestras funciones y también para que el cerebro pueda eliminar todas las toxinas acumuladas, ¿no?, a lo largo del día. Hasta el día de hoy la neurociencia dice que el ejercicio aeróbico es el mejor por todo lo que se ha estudiado, pero que evidentemente ya hemos visto el ejercicio de fuerza, todos los beneficios que tiene y que lo ideal es combinar ambos. Así que, bueno, en prácticas, por ejemplo, como el Ashtanga Yoga, ya hemos visto que tenemos tanto cardio como fuerza, pues estamos obteniendo todos esos beneficios que acabamos de ver, que, bueno, hacen que podamos tener cierta responsabilidad en mejorar nuestra salud. Vamos a ver cuál sería la diferencia entre ejercicio físico y asana, ¿vale? Porque ejercicio físico, los beneficios de asana se extienden mucho más del ejercicio físico. Asana implica un movimiento lento y consciente en el cual hace que se active más nuestro nervio vago y de esta manera, si nuestro nervio vago está trabajando mejor, está sintiendo todo lo que nos pasa por el cuerpo, lleva esa información al cerebro, también eso supone que hay una mayor presencia. Sostener las posturas también mejora la propiocepción, la corrección postural y el embodiment. Ese foco hacia adentro, Pratyahara, que nos invita a replegar nuestros sentidos hacia el interior, también mejora nuestra interocepción y la propiocepción. Ahora lo he dicho bien. Luego, mejora ese movimiento coordinado, movimiento con respiración, que esto atendería a ese concepto de vinyasa. El vinyasa es ese sistema que va coordinando cada respiración con cada movimiento y va enlazando las posturas. Y es interesante porque el movimiento coordinado entre respiración y movimiento favorece que se oxigene mucho mejor nuestro cuerpo y mente. También hay un mayor uso de los sentidos, en el cual podemos englobar desde el drishti hasta el silencio, que para mí el silencio es un elemento fundamental en las clases Mysore de Ashtanga Yoga. ¿Por qué? Porque la única manera de poder ver cómo estamos por dentro es apagando el mundo exterior. Y a veces pasa, ¿no? A veces cuando no queremos escucharnos por dentro, lo que hacemos es subir el volumen, ¿no?, al mundo, a ese ruido exterior, ¿no?, para no tener que mirarnos, ¿no?, que cómo nos estamos sintiendo en momentos que quizás sea difícil o sea incómodo estar con nosotros mismos porque estemos viviendo algo que nos suponga esta vivencia. Tendemos a eso, ¿no? Entonces creo que en eso la práctica de Ashtanga, en esas clases Mysore en las cuales estamos practicando todos, cada uno a lo suyo, pero todos a la vez en el silencio, para mí ahí se crea una magia en la cual puedes conectar con tu interior
observas lo que hay, observas lo que ves, tomas conciencia de cómo estás y después de ahí pues tienes esa libertad para ver cómo quieres seguir con tu día después de la práctica o si tienes algo, ¿no?, que cambiar o que gestionar en tu vida. Pero eso no es posible si estamos con tanto ruido exterior y mental que eso impide que conectemos, ¿no?, con nosotros. La respiración lenta y profunda activa también el nervio vago, abre el diafragma, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos tanto estrés que nuestro diafragma está totalmente bloqueado? Empiezas a practicar y wow, esa sensación de cuando abrimos el pecho y literalmente nuestro diafragma a veces está bloqueado y facilita que se vaya abriendo. La filosofía de espiritualidad, ese cambio de mentalidad que vas adquiriendo cuando vas practicando, creo que es muy bonito porque muchas veces, bueno, Patavi Joyce decía, ¿no?, que para los occidentales que no tenemos una formación espiritual más profunda por nuestra cultura, sino, bueno, de una manera que si no tienes que elegirlo, ¿no?, al menos de que seas consciente de decir, bueno, voy a elegir esta vía para trabajar mi espiritualidad. Nuestra cultura quizás no nos lleva a ese tipo de planteamientos. Decía que empecemos a practicar asana, ya que asana nos va a ayudar también a ir integrando de alguna manera esta filosofía sin de momento ser conscientes, y a medida que vayas practicando te vas dando cuenta cómo va cambiando tu mente, porque la filosofía del yoga, ¿no?, también va entrando desde asana, ¿no?, va entrando por nuestro cuerpo, y esto es algo muy bonito porque quizá pasa el tiempo y ya estás más preparado para leer un libro o un texto que de repente entiendes ese concepto yógico a nivel intelectual, pero porque previamente a través de asana ya se ha estado de alguna manera metiendo esa información a través de nuestro cuerpo. Eso es muy interesante, es muy bonito, y creo que los practicantes que llevéis años es algo que yo he comentado mucho, ¿no?, con compañeras, con compañeros, cómo vamos entendiendo esta filosofía, y es simplemente con la práctica de asana cuando la sostienes, por supuesto, a lo largo de los años. También aumenta esa flexibilidad y el equilibrio, no solo física, como hemos dicho, eso es más fácil, la flexibilidad mental y emocional es algo que hay que ponerle mucha conciencia. También el canto de mantras favorece que se active ese nervio vago. La práctica de yoga es multicomponente, nos aporta todos esos beneficios del ejercicio, tanto de cardio como de fuerza, y tiene ese impacto, afecta a nuestra mente, afecta a nuestro mundo emocional, porque además tenemos que sumar los beneficios adquiridos al practicar una respiración profunda, ya sea abdominal o diafragmática, intercostal. También los beneficios aportados por la parte de la meditación y de la relajación. De hecho, en yogis expertos se muestra un hipocampo más grande y a la vez una menor actividad en la corteza prefrontal, que podríamos decir a simple vista, bueno, esto no puede ser bueno, ¿no?, si esa parte de nuestro cerebro tiene menos actividad, quizás eso no es positivo, pero no. Porque, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que invirtiendo menos recursos podemos hacer mejor no, podemos hacer la misma tarea, ¿ok? Entonces, no necesitamos tantos recursos para realizar la misma tarea, se hace lo mismo pero con menos esfuerzo cognitivo. Y aquí sí que te invito a esa reflexión. Esto lo que nos dice literalmente es que, bueno, eso nos permite que haya menos trabajo, menos fluctuación mental, hay menos esfuerzo. Esto atendería para mí a ese sutra, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Y que haya menos fluctuaciones, ¿no?, en nuestra mente nos permite estar más presente. Así que cuando estamos realizando solo la práctica de asana, estamos permitiendo que haya menos fluctuación mental. Entonces, aquí podemos ver ese sutra en cómo funciona nuestro cerebro cuando estamos realizando la práctica de yoga. Hay más espacio, por lo tanto eliminamos de una forma más fácil esa fluctuación mental, y de esta manera también podemos hacer como mejores conexiones con la información que tengo. Yo en mi experiencia sí que he notado
cómo creo que puedo integrar mejor la información, hacer mejores conexiones. Quizás por eso cuando veo información científica sobre la práctica de yoga, lo que me atrae mucho y me motiva mucho y me apasiona mucho es hacer esas conexiones con la parte más filosófica del camino del yoga, aunar esos conceptos y creo que eso se da, ¿no?, por quizás esa parte que tenemos más espacio para poder realizar tareas cognitivas con menor esfuerzo. Y aquí quiero mencionar ese trabajo de yamas y de niyamas. Yamas nos permite trabajar esos códigos con el mundo externo, niyamas esos códigos con el mundo externo para llegar a un equilibrio. En yamas mencionamos ahimsa, esa no violencia, por supuesto satya, esa honestidad, esa verdad, asteya, no robar, el cuarto brahmacharya, esa continencia, también esa gestión energética, y el quinto aparigraha, esa no acumulación. Y los niyamas, que realmente lo que pretenden son restricciones que nos ayudan a ascender en el camino, en el propio camino del yoga, ¿no? Entonces, el primero, saucha, esa limpieza, no solo en lo evidente que puede ser lo físico, sino limpieza emocional, cuáles son nuestros pensamientos, limpieza de nuestros vínculos, ¿no? Segundo, santosha, ese contentamiento, sentir la alegría sin condición, simplemente por existir. Parece que cuando somos adultos tenemos que tener motivos, ¿no?, o un objetivo siguiente que conseguir para estar satisfechos y contentos con nosotros mismos, ¿no? Y si no, nuestra existencia no tiene ningún tipo de alegría porque sí, ¿no? Y este niyama creo que es muy importante que lo trabajemos. El tercero, tapas, es autodisciplina fundamental para poder transformarnos. Necesitamos esa autodisciplina. El cuarto es vadaya, esa autoobservación para tomar conciencia y desde ahí poder gestionar, cambiar lo que necesitemos para evolucionar. Y el quinto, Ishvara Pranidhana, esa aceptación, esa rendición ante una fuerza que haya más grande que nosotros, esa conciencia suprema de la cual formamos parte. Os he explicado brevemente qué son los yamas y los niyamas, que los encontramos en esos pasos del Ashtanga Yoga, porque creo que cuando trabajamos con yamas y niyamas, tanto dentro como fuera de la esterilla, hay una mayor... Creo que yamas y niyamas economiza nuestra energía, porque hace que seamos o que nos planteemos o intentemos, a veces no se consigue, pero ya creo yo, ya me premio el hecho de intentarlo, intentar ser coherentes, ¿no? Aunar nuestros pensamientos con nuestras acciones, con nuestro propósito, con nuestras emociones, ¿no? A veces las emociones igual, ¿no? Tenemos que tratarlas para que haya coherencia, dejarlas reposar para que haya coherencia, pero cuando somos seres coherentes estamos más integrados, nuestra energía está mucho más focalizada, nuestra mente está más focalizada, ¿no? Si somos seres íntegros y coherentes, no hay tanta capacidad de que haya 1000 pensamientos a la vez, ¿no? Hay algo más focalizado. Y esto me parece muy interesante porque de esta manera, trabajando yamas y niyamas, podemos intentar llegar mejor a esa sensación de coherencia que creo que nos permite tener una vida más plena, ¿no? Esto no quiere decir que porque practiquemos yoga nos vayamos a librar, ¿no?, de cosas que nos pasen en nuestra vida, pero sí que creo, ¿no?, que nos ayuda. No a que seamos invencibles, pero a cada reto que la vida nos ponga, poder gestionarlo de la mejor manera posible. Y creo que cuando economizamos nuestra energía, nuestros pensamientos, nuestros actos, todo es más íntegro y más coherente, es más fácil, creo, poder ir avanzando. Hay una parte energética en la cual la ciencia más sutil del yoga no puede destripar, no puede adentrarse ahí, no puede valorarse desde una perspectiva científica, y creo que eso está bien. Dentro de esa neurociencia del yoga vemos que ya hemos mencionado, ¿no?, cómo los practicantes presentan un mayor hipocampo y también se muestra un mayor número de neuronas.
Hay un estudio del 2015 que demuestra que sí que hay una correlación positiva entre las horas de práctica regular de yoga y el volumen de la materia gris de la corteza cingulada anterior. Esta parte nos ayuda a regularnos emocionalmente. Y esto tiene mucho sentido, ¿no? Cuando llevas años practicando, te vas dando cuenta que esta herramienta te ha ayudado a evolucionar y a transformarte. Yo, en mi caso, cuando empecé a enseñar, ya llevaba 12 o 13 años practicando, y cuando yo me di cuenta de que esto, wow, tenía un poder, se estaba transformando muchas cosas en mí, ¿no? Notaba una mayor gestión de mi mundo emocional, y eso notas como también genera cambios en tu vida. ¿Cómo enfrentas lo que te trae la vida? Dices, bueno, es que no se trata tanto de lo que la vida me vaya a dar, que no lo podemos elegir, sino cómo afronto lo que me viene. Para llegar a esa sensación pasaron años y tenía una práctica continuada, pero ya llevaba años practicando, pero hubo un punto de inflexión en mi camino, y ahí es cuando ya me empecé a plantear, ¿no?, que en un futuro era algo que me gustaría poder compartir con los demás por el bien que yo había sentido en mí, pero aquí hay algo para mí negociable, que es la constancia y la continuidad. Si tú haces una clase de yoga, estás súper estresado, vienes a una clase de yoga, al salir te vas a encontrar fenomenal. De eso no hay ninguna duda. Pero de ahí a que lo podamos utilizar como una herramienta de transformación, para mí eso es cuestión de sostener la práctica de yoga a lo largo de años y con continuidad. ¿Vale? Para mí eso es algo muy importante, y me gusta ser honesta, porque por supuesto que después de una práctica maravillosa te vas a sentir mucho mejor. Ya hemos visto, ¿no?, todos los beneficios que hay, pero para llegar a otro punto y entender esta práctica como una herramienta de autoconocimiento, para mí hay que sostenerla años para decir, wow, esto sí que me ha ayudado a evolucionar, a transformarme, y en eso siempre intento ser muy honesta, ¿no? Se necesita continuidad, constancia y tiempo para que esta herramienta realmente pueda ayudarnos a transformarnos en esa versión, no mejores, con lo que somos ya es suficiente, sino para poder disfrutar y gestionar todo aquello que nos ponga la vida de la mejor manera posible. Sí que creo que se necesita tiempo. Y os quiero hablar de un estudio del cual habla Nazaret Castellanos, que es investigadora científica y doctora en neurociencia, de un estudio que realizó Stanford sobre la corteza cingulada anterior. El cerebro es como una naranja, ¿vale? Entonces, la corteza de la naranja es la corteza del cerebro, y lo que está dentro del cerebro es lo subcortical, ¿vale? Todo lo que está dentro de la corteza no nos enteramos, no somos conscientes de ello. Por lo tanto, la capa, hay una capita entre la corteza y lo subcortical del cerebro, que está toda esa información de la cual yo no soy consciente de ello, que lo que permite es fascinante, su función es poder pasar de lo consciente a lo no consciente, y al revés, de lo no consciente a lo consciente. Y se ha visto que después de 5 días de meditación, esta capa que conecta lo cortical con lo subcortical y lo subcortical con lo cortical, que es aquello, cuando pasamos esa información, es lo que permite ser conscientes de la información. Después de 5 días de meditación, esta capa tiene muchísima más plasticidad. Pero lo que me parece más interesante en ese momento en el que estamos meditando, que es ese baile entre lo voluntario y lo involuntario, me doy cuenta que estoy aquí, me doy cuenta que respiro, siento mi cuerpo. Bueno, pues si en ese momento en el cual estamos meditando o estás practicando, estás haciendo tu práctica de yoga y de repente o no te sale la postura, o estás meditando y te das cuenta de que te has ido y te hablas mal, te hablas de una forma rígida, sin compasión, sin amabilidad, esa parte se moviliza menos, tiene menos plasticidad. Entonces, esto es maravilloso, esto es precioso, porque quiere decir que
nuestro propio cuerpo, ¿no? El funcionamiento de nuestro cerebro atiende y tiene un efecto distinto cuando somos amables, cuando somos compasivos con nosotros mismos, cuando nos hablamos con dulzura, cuando nos hablamos con ternura. Hay más movilidad, hay más, esa capa tiene más plasticidad. Por lo tanto, esto me lleva a mencionar otra vez tanto Ahimsa, ese primer llama, la no violencia, porque la no violencia no es, yo no me voy pegando por ahí, por la calle con la gente cuando me levanto de mal humor, de mala leche, no, evidentemente eso no. Hay otros planos más sutiles que son más genéricos, que nos involucran a todos, ¿no? A veces podemos ser muy violentos con nosotros mismos, ¿no? En cómo es nuestro discurso interno cuando estamos realizando las cosas, ¿no? Tanto cuando estás encima de la esterilla como estás en tu vida, el discurso puede ser una manera, como nuestro discurso interno, podemos ser muy violentos a la hora de hablarnos. Y como hemos visto, esto tiene un impacto en que no aprendemos igual. No aprendemos igual si eso impide que esa corteza cingulada anterior pueda llevar información de lo no consciente a lo consciente para el darnos cuenta, que el darnos cuenta es ese camino de la conciencia. Si cuando nos hablamos mal estamos impidiendo que ese proceso surja, encima de que nos hablamos mal, vamos a seguir igual de inconscientes ante eso que hemos hecho mal, ¿no? O que no hemos tomado la mejor decisión. Encima nos estamos limitando en que podamos ser más conscientes para cuando vuelva a surgir esa cuestión, poder hacer las cosas desde otro lugar porque hemos aprendido, ¿no? Entonces, qué importante es no ser violentos en la manera de hablarnos y ese darnos cuenta. Porque desde mi propia experiencia creo que por supuesto que había un punto en mi vida en el que ni siquiera te das cuenta de que te estás hablando mal o normalizas el hecho de que te puedas hablar mal, ¿no? En un momento. Y ya al darte cuenta de, wow, ¿por qué me hablo mal? ¿Por qué me estoy hablando así? Eso ya es un punto de toma de conciencia, ¿vale? Y cuando lo observas y dices, vale, y tampoco se trata de aplaudirnos, ¿no? De, bueno, has hecho esto fatal, pero eres maravillosa, estupenda. No. Como, bueno, esto lo podía haber hecho mejor, con ecuanimidad, ¿no? La próxima vez voy a intentar hacerlo mejor. Lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Sí que ese discurso de compasión, sobre todo cuando tenemos muy marcado la autoexigencia, somos personas muy autoexigentes, muy críticas, muy perfeccionistas, te empiezas a hablar de una forma más compasiva y dice la otra, no te lo crees ni tú lo que estás contando ahora. Y muchas veces no se trata tanto de destruir esa voz interna negativa, sino de construir una segunda voz mucho más, por supuesto, compasiva, más ecuánime, que observe las cosas y que pueda decir, ok, esto lo has hecho como has podido, no pasa nada, seguimos y lo vas a hacer mejor y lo quieres hacer mejor, ¿no? Al principio esa voz suena como de súper impostora, a mí me ha pasado, decir la otra vez, bueno, no te lo crees ni tú lo que estás diciendo, ¿no? Pero sí que es cierto que, como hemos visto, a medida que vas repitiendo de forma consciente, dando lugar a esa segunda voz, de repente surge algo en lo que a lo mejor dices, esto no estoy a gusto, no estoy conforme o no lo he llevado bien. Y sí que de repente aparece esa segunda voz con más fuerza y te dice, te habla de una manera que dices, ¡ay, qué bien! ¿No? Y permitirnos, eso es, al final para mí es el trabajo más interesante que voy descubriendo con el camino del yoga, ¿no? Todo ese trabajo en esa parte, en mi mundo interior. Así que qué importante tanto esa no violencia de nuestro discurso interno y en todos los planos que creas que lo tienes que aplicar, como también santosha, ese contento, ¿no? Creo que la alegría en la vida es fundamental para que podamos hacer de nuestro día a día y de la existencia, de nuestra existencia, un camino mucho más bonito, ¿no? y luminoso. Y ya lo vemos como en Stanford dicen que necesitamos hablarnos con ternura, con amabilidad y con compasión. Y si dentro tenemos contentamiento, creo que es más fácil, ¿no? llegar a eso. Bueno, también hablando de los beneficios que hay en la práctica de asana, desde la neurociencia hay una mayor densidad de materia gris, tanto en el cerebelo como en el tronco encefálico,
también hay mejor conexión en los ganglios basales que también favorecen esta flexibilidad cognitiva. El yoga nos ayuda a reducir el estrés, ¿no? Y esto favorece la función también cognitiva. También se reduce el volumen de la amígdala, que tiene que ver mucho con los niveles de estrés. Cuando hay mayor estrés, hay mayor densidad en el volumen de la amígdala, y cuando se reduce el estrés, igualmente se reduce el volumen de la amígdala. Como hemos visto, la práctica de yoga, por lo tanto, ayuda a esa regulación emocional y atencional. Es el hecho, como he dicho ahora, ¿no? el darnos cuenta es lo que importa, porque el darnos cuenta es esa toma de conciencia. No importa que se nos vaya nuestra atención cuando estás practicando yoga las veces que sean. Lo importante es cada vez que te das cuenta que te has ido para volver una y otra vez. Eso es lo importante. No vivimos en un mundo en el cual no tengamos obligaciones. Tenemos trabajo, familia, amigos, puedes tener pareja, hijos, proyectos, y realmente vivimos en un mundo en el que estamos muy ocupados. Por lo tanto, el darnos cuenta de lo que sea, de que se nos ha ido la atención, de que no estamos presentes, esa es la toma de conciencia para mí más interesante que pueda haber en el camino del yoga. Y ese darnos cuenta, esa toma de conciencia, también ayuda, como hemos dicho, no solo el trabajo de la corteza cingulada anterior, fascinante, que nos ayuda a que todo lo no consciente, llevarlo a lo consciente y así poder evolucionar, sino también aumenta los cambios en los axones, las conexiones entre neuronas. Así que creo que es muy bonito ver cómo la ciencia hoy en día nos va dando más luz sobre este camino. También se ha visto cómo la práctica de yoga en personas mayores con 8 semanas de práctica, 3 veces por semana de 1 hora, conseguían mejorar la memoria de trabajo, también de la atención y esa flexibilidad cognitiva. Mejora también en la velocidad de procesamiento, en las funciones ejecutivas, se reduce el estrés. Y esos efectos, ¿no? en entender el yoga como un super neuroprotector. Así que si eres una persona más adulta, con cierta edad y estás practicando yoga, saber que te estás haciendo mucho bien. Y si ya eres practicante de una edad más joven, pues mira todo lo que te estás ayudando para ese yo del futuro. El yoga aumenta a potenciar nuestras facultades cognitivas. También se han realizado estudios con pranayama. Se realizó uno con 108 niños de 10 a 17 años y se vieron mejorías en la memoria espacial después de 10 días de práctica de pranayama. Ya hemos dicho que solo con intervenciones cortas de yoga podemos ver cómo cómo mejoran las funciones cognitivas, pero se dice que realmente a partir de los 3 años es cuando se reduce y se automatiza esa corteza prefrontal, se reduce para poder tener, como hemos dicho, de alguna manera generar más espacio mental. Y esto lo hablaba un día con una practicante de la Shala, con Chris, como decía, es que yo noto, lleva 3 años practicando, decía que ella sentía cómo había cambiado su mente después de 3 años de práctica. Entonces, cuando vi esta información de que a partir de los 3 años hay esos cambios en la corteza frontal que nos permite que el cerebro sea más eficiente y generar más espacio mental, me vino totalmente esa conversación con Chris, que esa observación es muy acertada y que científicamente podemos decir que está probada. Y aquí quiero hablar de ese concepto de Sukham. Puedo mencionar ese sutra de Sthira Sukha Asanam, la postura será estable y cómoda. Sukham se refiere a ese buen espacio, a ese espacio cómodo, ¿no? Y Dukkam es esa falta de espacio que es cuando surge el sufrimiento, ¿no?
Y creo que a nivel incluso físico, cuando sentimos que nuestro cuerpo, nuestro pecho no puede respirar, que es una falta de espacio,